Buenos días y bendiciones para todos. Qué gusto de estar con ustedes en esta mañana estudiando la palabra del Señor aquí en su iglesia Bautista Vida Abundante en Empire, California. Hoy vamos a estar teniendo una lección muy hermosa de una palabra muy pequeña, una palabra que tiene solo 2 letras, pero que tiene una gran importancia en la vida de todo ser humano. Acompáñenme, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este día, en esta lección, para que podamos tener así en nuestra vida la sabiduría del Señor para honrarle con estas vidas que Él nos ha prestado. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por habernos dado, Señor, la bendición de estar en este lugar estudiando tu palabra. Gracias por el tiempo que nos has dado y por las puertas que has abierto, Señor, en este lugar. Esta mañana quiero rogarte por todos aquellos que estarán, Señor, acompañándome en la lección de esta mañana que tú tienes para nosotros. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu sabiduría sea, Señor, la que hable a nuestros corazones y que de esta manera podamos poner en práctica esta parte muy importante de nuestra vida espiritual. Acompáñanos, queremos tu presencia, Señor, porque sin ella no logramos comprender lo que tu palabra tiene para nosotros. Te lo rogamos, pues, Padre Celestial, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de la fe. Ese es el título de la lección de hoy, la fe. Es una palabra muy pequeña, pero que tiene un gran significado. La Biblia nos va a aclarar qué es lo que verdaderamente la fe debería de ser para nosotros. La idea central de esta lección nos dice que podemos confiar en lo que Dios dice y hace. Podemos confiar. Eso significa que fe es confianza. El pasaje que vamos a estar estudiando en este día está en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos. Y si usted tal vez ya hizo esa conexión, cuando hablamos en el Nuevo Testamento acerca de fe, tenemos que ir a ese pasaje del capítulo 11 en Hebreos. Hebreos capítulo 11. Ahí es donde vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 6. Para poder aplicar la lección que hoy tenemos a nuestra vida, necesitamos mencionar que la fe juega un papel a menudo no reconocido en nuestra vida cotidiana. Aunque ejercemos fe cada vez que nos subimos al auto, confiando en que éste arrancará y que todas las piezas van a funcionar de acuerdo a lo que fue diseñado, o cuando nos sirven un platillo de comida en el restaurante y esperamos que haya sido preparado de la forma más higiénica en ese lugar, no nos damos cuenta. Y a veces llegan esos momentos en que tenemos una fe, reconocemos que debemos de confiar, pero en ese momento, cuando no salieron las cosas, cuando esa comida en vez de hacerme bien me hizo un mal, o cuando esperábamos que ese carro funcionara y de repente no funciona, nuestra esperanza se ve frustrada. Y en ese momento, ya sea la persona o el objeto que estamos esperando que funcione, nos deja con una incertidumbre. Así que hoy vamos a ver cómo nosotros podemos confiar, cómo podemos tener fe
en alguien que jamás nos dejará inquietos, que jamás nos dejará en esa zozobra, pensando, ¿será que va a funcionar? ¿Será que se va a poder llevar a cabo? Y la Biblia entonces nos habla que en este mundo lleno de personas, situaciones, sentimientos y emociones que fallan y que cambian constantemente, Dios es el único en quien podemos confiar. ¿Por qué? Porque Dios nunca falla. Él siempre cumple sus promesas. La verdad es que la fe bíblica es creer en la existencia de Dios, en su poder soberano sobre el universo y confiar en que todo lo que la Biblia promete es verdad. Por ende, tener fe no es un anhelo de que algo incierto va a acontecer, sino que fe es esa confianza plena en que Dios controla todo el mundo y que todo lo que Él nos ha prometido, particularmente la esperanza de una futura vida gloriosa con Él, se llevará a cabo. En el capítulo 11 que mencionaba, Hebreos 11 ha sido conocido como el pabellón de la fama de los santos. Aquí encontramos una lista de hombres y de mujeres que, habiendo creído por fe, dice la Biblia, pacientemente esperaron las promesas que Dios les había afirmado, a saber, la herencia de una ciudad celestial, según los versículos 10 y 16, y el descanso eterno en la presencia de Dios, los versículos 34 al 36. Todo eso y todos estos individuos, ahora nos dice el pasaje, que sirven como una gran nube de testigos. Hebreos 12:1. Esa nube que nos muestra un ejemplo de las personas que no se avergonzaron de dar su vida por causa de una esperanza que todavía no se ha cumplido. Una realidad que hasta el día de hoy nosotros también esperamos. Ese momento glorioso cuando el Señor Jesucristo regresará y transformará de tal forma a todo ser humano que ha vivido y que está viviendo o que vivirá cuando Él regrese, y se convertirán en algo maravilloso, magnificante. Por eso entonces, la pregunta en esta ocasión es, ¿qué cosas tomas por hecho durante tu día, durante el día? ¿Qué cosas estás tú seguro que van a suceder? ¿Cuáles son esas cosas que en el momento que tú te levantas están allí ya para llevarse a cabo? Y eso nos debería de poner a pensar en qué tan importante es ese pequeño regalo que Dios nos ha otorgado. Creer, confiar. Vamos entonces, pues, a estudiar lo que la Biblia dice que es la fe. Y como lo mencionábamos, fe es la confianza plena en que Dios controla nuestro mundo y todo lo que nos ha prometido, particularmente la esperanza futura de gloria. Eso es
en pequeña definición lo que es fe. Te invito pues que busques ahora en ese en el capítulo 11 de Hebreos. Vamos a leer el primer versículo hasta el versículo 3. Dice la palabra de Dios: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. La verdad es que lo que vemos se sobrepone a lo que nuestros ojos pueden ver. O sea, la Biblia nos dice que Dios hizo el todo de la nada. Así que la palabra, en este caso, podemos resumir que fe es certeza y describe algo que existe, pero que de acuerdo al pasaje bíblico, al comienzo no se veía. La Biblia nos dice al principio que todo era oscuridad, que no había nada hasta que el Espíritu de Dios se postró encima de lo que ya estaba creado. Y de repente, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas, todo comenzó a visualizarse. ¿Sabe? Hebreos 11:1 utiliza dos palabras de manera profética. Estas dos palabras son usadas para describir lo que la fe bíblica es. La primera es certeza y la segunda es convicción. La palabra certeza literalmente quiere decir el conocimiento seguro y claro de algo. En el idioma griego, esta palabra sirve para describir algo que existe, algo que es real, no solamente una ilusión. Por eso el autor de Hebreos describe al Señor Jesús como la imagen misma de la sustancia de Dios, y de esa manera enseña que Jesús no fue una ilusión de Dios. Jesús verdaderamente es la esencia de Dios. Así nos dice Hebreos capítulo 1:3. Entonces, la fe es la seguridad de las cosas que se esperan. Esto es la mejor y la perdurable herencia en los cielos. La otra palabra que podemos encontrar entonces en este pasaje bíblico es convicción. Convicción describe una demostración evidente. Es algo confiable e irrefutable. O sea, cuando usted está con convicción, cuando usted vive en convicción, entonces usted está viviendo eso que ha sido evidente, algo que no puede ser irrefutable, algo en lo que usted puede confiar. Ambas palabras entonces rebosan en la fe, como la seguridad de que lo que se espera es verídico, es real, es legítimo. Es importante que nosotros sepamos que cuando nosotros confiamos, cuando nosotros ponemos en acción
nuestra creencia debe de ser puesta en algo confiable, en algo real, no en cosas ficticias o ideas de alguien que no ha sido confiable. No podemos darnos el lujo de creer en cualquier individuo, en cualquier persona. Si lo hacemos, terminaremos nuestras vidas decepcionados. Pero si nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra creencia en alguien que no es ficticio, sino que es real, entonces vamos a quedar de una forma confiables, de una manera que no vamos a dudar y que vamos a estar seguros de lo que se nos ha prometido y que se va a cumplir, que se va a llevar a cabo. Algunas personas pueden argumentar que la fe es la creencia lógica en cosas insensatas, que puede ser una idea completamente incierta y ficticia. Sin embargo, de acuerdo a lo que Hebreos nos dice, el autor nos habla de que se demuestra la fe cristiana, no porque es una fe ciega, sino porque es una fe que tiene convicción de esa realidad que podemos percibir de manera racional. Por eso podemos presentar varias evidencias en este pasaje bíblico. Primeramente, en el pasaje bíblico se nos asegura que podemos creer y confiar en Dios por ese legado de miles de años atrás, de hombres y mujeres que dieron su vida y que murieron por causa de esa esperanza. ¿Sabe? Por ejemplo, en una corte judicial, en un lugar donde se está enjuiciando a una persona, se requiere de testigos que hayan tenido de alguna forma puedan relatar los acontecimientos y no hablar de cosas que supuestamente vieron, sino de cosas que verdaderamente vieron. Y eso es lo que Hebreos nos dice cuando nos habla de estas personas que dieron su vida, que se entregaron por eso que ellos creían, sabiendo que Dios no los había engañado o los iba a engañar en un futuro. El resto del capítulo 11 menciona a personas que vivieron por fe, esperando esa ciudad celestial que usted y yo estamos esperando. Que a pesar que ninguno de ellos la vio, no se sintieron avergonzados por haber depositado toda su confianza en esas promesas que se les dieron. Al contrario, la Biblia nos dice que recibieron un buen testimonio, es decir, la vindicación de esa esperanza. Ellos son entonces esa gran nube de testigos de la que nos habla Hebreos 12:1. Esos son los individuos que nos alientan a dar nuestra vida por esas promesas, sabiendo que esas promesas son reales, que son verdaderas. En segundo lugar, Hebreos nos dice que sabemos que las promesas que esperamos son reales y que son sustanciosas, porque las evidencias en el mundo demandan que sean verdaderas. En la Biblia, esta palabra se traduce como aquello que entendemos
del versículo y que implica que nuestra mente debe de activarse para entender y llegar a esa conclusión. Un juez no puede determinar sentencia, no puede dictar sentencia sin haber visto y escuchado todas las evidencias que se han presentado de ese juicio. De esa misma manera nosotros, pudiendo observar el universo, las cosas creadas y aún nuestra propia vida, deducir que todo lo que fue creado de la nada se llevó a cabo por ese poder del Dios Todopoderoso. Porque ninguna teoría de origen humano podrá hacerle justicia a la magnífica creación, especialmente esa creación que proclama la existencia y la confiabilidad en Dios. La Biblia dice en Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Me fascina ir por la carretera viendo el cielo y lo que Dios ha creado, escuchar el cántico de los pájaros, el abrir de una flor cuando emite un olor, una fragancia y un color maravilloso en la cual podemos deleitarnos y reconocer que el Dios Todopoderoso se encarga de que la creación nos hable acerca de lo que Él tiene para nosotros. Dios es ese arquitecto que creó todo. La Biblia nos dice que el universo fue formado por orden de Dios. Dios dijo, hágase, y se hizo. Medite esta semana en el capítulo 1 de Génesis y vea cómo Dios tomó el tiempo para crear cada una de esas cosas que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos completos pueden percibir. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice este primer versículo de Hebreos 11. Ahora, Hebreos capítulo 11, versículo 4 nos dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. La Biblia nos menciona que Abel fue el segundo de los primeros frutos que fueron concebidos por ese hombre y esa mujer en pecado. Pero la Biblia nos menciona que Abel fue el primer fruto que obedeció a Dios, a pesar de la desobediencia de sus padres. Esto nos hace a nosotros pensar en esto. ¿Cómo puedo evaluar la sinceridad de mi adoración a Dios? En base al ejemplo de adoración que Abel presentó, en base a ese deseo que Abel tenía de presentar una adoración grata a Dios, ¿cómo podemos nosotros evaluar nuestra propia adoración? Y sabe, lo único que podemos decir de todo esto es que una persona que realmente tiene fe buscará vivir con obediencia y sumisión a Dios. Es imposible tener una fe verdadera sin que esa fe nos lleve a una adoración sincera.
¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios siempre demanda una respuesta de rendición a Él y de honra a Él. ¿Por qué, pues, entonces la Biblia nos dice que Dios vio con agrado el sacrificio de Abel y no el de Caín? ¿Por qué? ¿Por qué razón Él vio con agrado ese sacrificio? Algunas personas han especulado que fue porque Caín ofreció granos y comida en lugar de lo que ofreció Abel. Pero eso no es cierto. La palabra de Dios en otros pasajes nos habla acerca de cómo se le animaba a la gente a presentar cualquier tipo de ofrenda. Lo que sí podemos deducir es que el corazón de Caín estaba muy lejos de ofrecer algo significante que honrara a Dios, porque su corazón estaba lejos de querer honrar a Dios. Y por eso la Biblia nos menciona que la ofrenda de Abel fue más grata, porque en esa ofrenda estaba depositada esa obediencia, ese creer, esa convicción de obedecer a Dios con algo que Dios iba a recibir, iba a estar agradecido Abel al darle a Dios lo que verdaderamente Dios se merecía. Y es entonces que la Biblia nos dice que Abel adoró con fe. Él ofreció su sacrificio delante de Dios creyendo en la promesa, esa promesa de redención que se le había dado a conocer. La fe verdadera se evidencia por una respuesta a Dios, una adoración sincera a Dios. En Hebreos 10:22, el autor implora a los cristianos a acercarse a la presencia de Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Es decir, no como un acto religioso externo, sino con una adoración sincera. Cuando nosotros llevamos a cabo algún tipo de acto religioso y nuestro corazón no está o está lejos de verdaderamente ofrecer lo que le queremos ofrecer al Señor, esa adoración es vana, es hueca, no pasa del cielo, no pasa de esa casa o ese lugar donde nos encontremos. ¿Sabe? Acercarse a Dios no es cuestión de actos religiosos o de palabras pronunciadas del diente para afuera, ni es realizar algún tipo de actividad o algún tipo de palabrerío. Jesús habló del tipo de adoración que el Padre espera que nosotros presentemos. Él dijo en Juan capítulo 4, versículo 24, es necesario que se adore en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera adoración que Dios quiere que se le dé. La adoración verdadera, entonces, debe de involucrar lo interior, debe de involucrar el corazón, el alma, la mente y todas las fuerzas, como nos dice que debemos de presentarnos ante Dios. Dicho de otra manera, entonces, la adoración verdadera nace de un alma que sabe que Dios es real y que su palabra es cierta. También significa que debemos de adorar en verdad. O sea que nuestra adoración debe conformarse a eso que Dios ha mandado, a esos términos,
a esos medios que Él estableció. Por eso es importante conocer más a Dios, conocer de su santidad, de su gloria, porque de esa manera vamos a presentarle a Dios una mejor adoración, una adoración que Él esté contento de recibir. Fue esa la razón por la que nos dice Hebreos que la adoración de Abel, aún después de tanto tiempo que él murió, todavía continúa hablando, porque allí dio ejemplo de esa creencia, de esa fe que él depositó en el Señor. Fe, entonces, es aquello que nos lleva a una adoración en espíritu y en verdad, como nos dice Juan capítulo 4, versículo 24. Para concluir, Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6 nos habla de otros individuos como Enoc. Dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo entonces para incrementar mi fe? Y la respuesta entonces es, ¿qué tan obediente estamos nosotros siendo para con Dios? Porque de la manera como nosotros califiquemos nuestra obediencia a Él, entonces así es como nuestra fe va incrementando. La fe es verdadera y nuestra meta es llegar a ser obedientes. Allí entonces lograremos comprobar y ver el poder máximo de la fe. Entre más nosotros obedecemos, nuestra fe va aumentando. Nuestra fe va creciendo. Muchas personas dicen tener fe en Dios, pero como nos recuerda Santiago capítulo 2, versículo 19, aún los demonios creen en Dios y tiemblan al saber de su santidad. Así que no es solamente creer. ¿Por qué? Porque los demonios también creen y tiemblan, reconocen que deben de someterse al poder de Dios. Y si ellos solamente creen en Dios, pero no llegan a someterse, porque la verdad es que esos seres que cayeron continúan obrando en contra de la voluntad de Dios. Y continúan tratando de destruir la creación misma de Dios. Quieren dejar el nombre de Dios por los suelos. Así que nosotros debemos de movernos de un simple hecho de creer al hecho de obedecer. Enoc fue traspuesto y no vio la muerte, porque creyó en Dios, porque ejerció su fe en el Señor, vivió conforme a ese molde, a ese patrón que Dios había ya marcado que se debía de vivir. Recordemos lo que Dios le dijo a Adán y Eva: no comas de este árbol, porque el día que comieres de él, morirás. Dios demanda obediencia de parte de su creación.
Dios quiere que nosotros ejerzamos la fe a través de la obediencia. A través de esa obediencia nosotros podemos determinar, demostrar que somos salvos. La Biblia nos dice que debemos de creer, pero que también debemos de obedecer. Cuando la palabra de Dios nos enseña que la fe verdadera produce frutos de obediencia, eso nos dice que la obediencia es ese testigo que puede demostrar que dependemos y estamos esperando en Dios. Santiago habla una vez más acerca de que la fe sin obras es muerta. Que así como un cuerpo no puede existir sin aliento, tampoco una fe puede existir si no hay obediencia. Y el pasaje continúa diciendo: muéstrame entonces tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Creer no es suficiente. La fe debe de activarse a través de la obediencia que decimos tener para con el Señor. El poder máximo de la fe es producir vidas que agraden a Dios. Esas personas de la cual Hebreos 11 nos habla, fueron personas que vivieron por fe. Fueron personas que obtuvieron bendiciones de parte de Dios, que recibieron una ganancia por activar su fe en Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que la promesa más grande que aún no han recibido es esa promesa que ha sido guardada para el día en que Cristo venga por ti y por mí. Así que por el momento necesitamos continuar viviendo por fe. Por el momento necesitamos continuar activando esa fe. Debemos de vivir en obediencia. Concluyamos entonces con lo que debemos de poner en práctica esta semana. Ya que en Hebreos 11, 1 al 6, se nos introduce al salón de la fama de la fe, tomemos el tiempo para leer en esta semana el resto del capítulo y profundizar en entender lo que nos está tratando de decir acerca de lo que la fe en el Señor verdaderamente significa. Busque, ahí hay referencias acerca de las personas que se mencionan. Escoja alguna de ellas para que pueda estudiar y profundizar la vida de ellos y su ministerio. Y mientras estamos leyendo y estudiando, hagámonos esta pregunta: ¿cómo reflejaron ellas el poder de la fe y la gracia de Dios al vivir vidas que le agradaron a Él? A pesar de que estas personas también fueron personas pecadoras e imperfectas. ¿Sabe? Dios es el único en quien nosotros podemos confiar y depender de Él, porque Él nunca nos fallará. Él siempre cumplirá sus promesas. La fe bíblica es creer en la existencia de Dios, en su poder soberano, el poder que Él ejerce sobre el universo, y confiar en que todo lo que la Biblia promete
es verídico. Por ende, tener fe es un anhelo de que algo incierto acontezca. Es tener la plena confianza en que Dios controla el mundo y todo lo que Él promete que llevará a cabo. Particularmente, la esperanza de ese lugar glorioso que Él nos ha prometido darnos. Dice el libro de Hebreos al final del capítulo, en el versículo 39, debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Vea qué grandioso es el Señor, qué justo es Él. Usted y yo, si hemos depositado nuestra fe y vivimos en base a esa fe, está aguardando el premio que prometió a todos estos individuos. Lo está manteniendo ahí para que cuando llegue el día en que tú y yo podamos ver realizado ese glorioso día, también recibamos junto con ellos la promesa que Él tiene para toda su creación. Así que hoy gocémonos y démosle gracias al Señor por estar ahorita esperando hasta ese momento, para que todavía hayan otros que también reciban la bendición de todos aquellos que aún no la han recibido. Padre Celestial, gracias por habernos permitido meditar en este pasaje muy importante que nos habla acerca de la fe. Ayúdanos para que a través de la semana continuemos, Señor, meditando y esperando en ti, poniendo en acción eso que decimos creer en ti, y obedezcamos a lo que tú pongas en nuestro corazón y nuestra mente. Te lo rogamos, Padre, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gracias una vez más por haber estado con nosotros. Nos gozamos de que usted nos haya acompañado y esperamos que también continúe gozándose con nosotros en la siguiente parte, que es este servicio de adoración que estaremos celebrando en este bello día. Que el Señor les bendiga y nos veremos la próxima, si Él nos lo permite. Bendiciones.